Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo una reflexión. Debemos refrenar la lengua, y la cita bíblica está en Primera de Pedro 3 del 8 al 16, y leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. El versículo 8 nos dice que todos debemos ser de un solo sentir. Cuando no tenemos este mismo sentir de Cristo, nunca podremos tener un solo corazón, ni podemos colaborar para la obra del Señor con los demás creyentes. Por ejemplo, cuando los discípulos y los demás creyentes estaban orando el día de Pentecostés, ellos estaban orando todos en un mismo sentir, y por eso descendió el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Podemos ver que el Señor Jesucristo tenía el mismo sentir de su Padre. En Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, aunque Él era igual a Dios, dice la palabra, pero no consideró esa igualdad como cosa que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó y se hizo semejante a los seres humanos. Debemos ser compasivos como Jesús lo fue. Por esa compasión Jesús sanaba de muchas enfermedades y liberaba a las personas de los demonios que les dominaban sus cuerpos. Le gustaba ayudar a los necesitados. Por la compasión de Dios, Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, del cual yo soy el primero, que podemos ver en Lucas 9:10. Los evangelios muestran a Jesús como el Mesías compasivo. Todos sus seguidores debemos seguir el ejemplo de Cristo. Por esa compasión, nosotros estamos cerca de la salvación. Pero tal vez usted diga: ¿por qué dice que estamos cerca si yo ya soy creyente en Cristo? Acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Sí, eso le da la salvación. Pero si nosotros le desobedecemos mientras estamos vivos aquí en la tierra, podemos perder la salvación. Y eso dice en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si nosotros caemos, podemos perder la salvación. Por eso tenemos que afirmarnos cada día más y más en la palabra.
Amados fraternalmente, dice, esto significa que este amor es distinto del amor de pareja. El amor fraternal implica una serie de valores y sentimientos muy profundos y la generosidad hasta la lealtad y respeto. Así nos debemos amar los hermanos de la fe con ese amor especial como Dios nos ama y por eso envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos extender ese amor fraternal también a los que no conocen de Dios, porque el Nuevo Testamento ocasionalmente usa la palabra hermanos para referirse simplemente a otro ser humano, sea o no creyente. Misericordiosos, dice la palabra. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, que fue el hombre más misericordioso de toda la tierra, porque Él demostró una capacidad infinita de misericordia, porque Cristo no podía mirar al rostro de los hombres sin sentir aflicción al verlos confundidos y angustiados. Yo me imagino que cuando Jesús miraba a estas personas, de seguro su corazón le dolía y a la vez tenía misericordia de ellos. Si Cristo fue así con nosotros, también debemos seguir su ejemplo, porque eso nos pide el Señor en Lucas 6:36. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amigables, dice la palabra. Esto significa que la amistad se define como un afecto personal, puro, desinteresado, compartiendo con otras personas, que nace y se fortalece con el trato. Ser amigable es ser amable e inclinado a la amistad. Para poder ser amigable es muy necesario tener el trato con otras personas o permitir que se acerquen a nosotros. En esto también Jesús nos dejó un ejemplo. Él permitió que todo tipo de persona se acerque a Él. Jesús compartió con todos, no despreciaba a nadie, y eso lo podemos ver en Marcos 2:16. Dice, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y por eso le criticaban, porque Jesús estaba demostrando que él no rechazaba a nadie. Todos eran bienvenidos para estar a su lado. Nosotros al igual debemos ser amigables con los que no son creyentes. Tenemos que ser inclinados a la amistad, porque si solo somos amigos de los que ya son creyentes, no podremos traer más personas al reino del Señor. Nuestra misión es traer muchas almas al reino de Dios. Dice también la palabra, no devolviendo mal por mal. Cuando seamos ofendidos o heridos verbalmente, no debemos reaccionar mal, porque si nosotros reaccionamos mal, estaremos reaccionando carnalmente en contra de quien nos ha hecho el mal. Debemos controlarnos. A veces reaccionamos espontáneamente, otras veces es cuidadosamente premeditado. Cuando nos ofendan, debemos recordar la enseñanza de Cristo de dar la otra mejilla, que podemos ver en Mateo 5:39. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Dar la otra mejilla es una frase que Jesús dijo, pero esto no significa que tenemos que mostrar la otra mejilla
por ejemplo, para que nos golpeen. Esto constituye la enseñanza de no responder al mal con otro mal. Jesús nos enseñó que es preferible sobrellevar la persecución o contender con el enemigo. Y también podemos ver que David nos dio ese ejemplo cuando Saúl le seguía para matarle. Él nunca buscó confrontarse con él, ungido del Señor, porque sabía que él le iba a matar, porque Dios estaba a favor de David. Nuestro Señor Jesús nos enseña que no debemos vengarnos nosotros mismos, y eso podemos ver en Romanos 12:19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos confirma que la venganza solo le pertenece a Dios. Dios pagará de acuerdo como el hombre se porte. Nosotros no tenemos que vengarnos. Lo que nosotros tenemos que hacer es responder al mal con oración. Porque muchas veces las personas que se portan mal o reaccionan mal tienen herido el corazón y tienen otros problemas. Dice la palabra: ni maldición por maldición. Cuando las personas llevadas por el enojo nos digan o deseen que venga alguna cosa mala y nos haga daño, porque eso significa una maldición que es dirigida contra alguien o contra algo, manifestando enojo hacia las personas, y muy particularmente es un deseo que le venga algo malo. La palabra maldición viene del latín maledicto y significa acción y defecto de pedir que le ocurra un mal a otra persona. Cristo cuántas veces fue ofendido verbalmente, le dijeron de todo, y también golpeado y cortado en su costado. Él nunca pecó, sino sufrió en silencio para que nosotros fuéramos libres, y nunca respondió maldición con maldición. Y vemos en 2 de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué hermoso ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, cuando nos maldigan, tenemos que responder diciendo: que el Señor te bendiga. Si nosotros queremos ver días buenos, vivir cómodamente en la tierra, tenemos que refrenar la lengua, porque no importa cuán religioso crees que eres, la verdadera prueba de nuestra espiritualidad es cuando somos probados y refrenamos la lengua. Refrenar la lengua significa restringir o controlar. Si no controlamos nuestra lengua, no estamos actuando con esa madurez espiritual que Dios desea que tengan sus hijos. Si aún nosotros no podemos refrenar la lengua, tenemos que rogar a Dios que limpie y sane nuestro corazón para así lograr controlar nuestra lengua. Como seguidores de Cristo debemos tener una lengua que edifique, construya positivamente, amoneste con sabiduría, consuele antes de ofender y haga honor a la verdad, porque la palabra del Señor dice en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Aquí podemos ver, como dice la palabra, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. El que mucho habla, mucho hiere. El que es sabio, refrena su lengua. Nosotros como seguidores de Dios, en todo momento debemos apartarnos del mal y siempre debemos buscar la paz. Cuando buscamos la paz, estamos buscando el bienestar, o sea, toda la armonía de las personas, sin importar que sean creyentes o no. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a buscar la paz. Recordemos que la palabra del Señor dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios y vemos en Mateo 5:9. Si nosotros hacemos todo lo que el Señor nos pide, o sea, todo lo bueno, seremos considerados justos ante los ojos de nuestro Creador y Él escuchará todas nuestras oraciones, dice la palabra, pero su rostro estará sobre los que hacen el mal. Porque si nosotros hacemos el mal, la misma palabra dice que el Señor estará en contra de nosotros. Como vemos, el Señor nos promete a través de su palabra que nadie nos podrá hacer daño si nosotros hacemos el bien. Cuando hacemos el bien, estamos obedeciendo al mandato del Señor y Él nos protegerá, como vemos en Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí la palabra del Señor es clara. Si nosotros hacemos el bien, contaremos con su protección. Si el Señor nos permite que suframos por causa de nuestros enemigos, debemos dar gracias a Dios porque al final nos espera la corona de vida y recordemos lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que nos pasa obra para bien para los hijos de Dios. Por ese sufrimiento, cuando ya lleguemos a la Nueva Jerusalén, allí nosotros recibiremos nuestro premio, que es la vida eterna. En vez de temer a nuestros enemigos, debemos confiar en Dios como el Señor de todo, confiar que Dios está en control de todos los acontecimientos. Si Dios gobierna nuestro pensamiento y acciones, no seremos conmovidos por nada que pueda hacer el enemigo. Muchos seguidores de Cristo consideran que la fe es un asunto personal que debe ser reservado para uno mismo. Por eso tienen miedo de compartir su fe con los que no conocen de Dios. Nosotros nunca debemos querer imponer nuestra fe a las personas que no conocen a Dios, pero debemos estar listos para dar razón amable y respetuosa cuando se nos pregunte acerca de nuestra fe. Cuando defendamos el Evangelio, no debemos hacerlo con arrogancia. Dios nos llama a un testimonio apacible de verdad. Esto puede hacer que ellos busquen la razón y así escuchen el Evangelio. Todos los cristianos debemos honrar en nuestro corazón a Cristo como Señor. El testimonio cristiano empieza con la fe en Cristo de la promesa. Debemos conocer lo que creemos, enseñamos y confesamos de acuerdo a la palabra de Dios y siempre estar listos para defender la palabra del Señor. Mi hermano, mi hermana, estamos refrenando la lengua o aún nos falta que el Señor nos limpie nuestro corazón. Si usted ya refrena la lengua,
tiene ese mismo sentir que Cristo. Es compasivo, misericordioso, amigable, no devuelve maldición por maldición, ni mal por mal, y ama de verdad. Gloria a Dios. Siga adelante, sígase perfeccionando cada día más. Pero si aún fallamos en alguno de estas cosas que Dios nos pide, busquemos, roguemos a Dios que nos ayude, que nos limpie nuestro corazón para poder cumplir con todos los mandatos que Él nos pide. Mi hermano, tal vez usted va comenzando en los caminos del Señor y tal vez ha escuchado esta reflexión que le he compartido y ve que es bueno refrenar la lengua. Tal vez usted está buscando cómo hacerlo. No se impaciente, siga poco a poco, vaya teniendo intimidad con el Señor, orando y rogándole que le ayude a refrenar su lengua y verá cómo poco a poco el Señor irá haciendo la obra en su vida. Mi amigo, tal vez usted ha escuchado también que es bueno refrenar la lengua. Tal vez usted desea también refrenar su lengua, pero muchas veces no sabe cómo o no tiene fuerzas para hacer. Pero hoy le digo, mi amigo, que usted también puede refrenar su lengua, pero primeramente para eso tiene que aceptar a Cristo Jesús en su corazón y después buscarle en oración, en intimidad con Él, y verá cómo poco a poco usted también podrá ir refrenando su lengua y verá cómo su vida va a ser bendecida. Acepte a Cristo hoy y su lengua será refrenada, porque no hay nada imposible para nuestro Señor. Amén.